de la derrota, ¿no? La castración. Recording in progress, dijo, ¿no? Ese recording in progress también ya está en pesadillas, ya me sueño con eso. Voy a hacer una canción con eso, recording in progress, voy a hacer un reggaetón y le voy a poner eso. Va a ser famosísimo. ¿No? Se ríen unos cuantos. Si alguien quiere ayudarme a hacer la canción, hagamos, ¿no? Una cancioncita con eso. No le dicen reggaetón, no, que sea rock. No, tiene que ser, no, voy a echar a perder el rock con la frase, esta frase está para un reggaetón. La canción de rock Ya le voy a ayudar. me van a pegar mis amigos rockeros. No voy a asustar el rock de esa manera. Entonces les decía, ¿no? Que podríamos poner de un lado, del lado del triunfo, el placer de la victoria sobre otro ser humano, que puede ser uno mismo, por eso a veces desdoblado, ¿no? Como en el caso de las cartas, les decía. Y en el otro lado, el displacer, pero también la castración, les decía. La castración, o sea, perder implica encontrarse con la castración. Y por tanto, asumirla. Por eso, ustedes van a poder constatar cómo los niños, a pesar de que hayan pasado por el Edipo y todo lo que ustedes saben de la castración y demás, no se asume muy bien eso. Por eso los adultos tampoco es que pierden muy bien, ¿no? Y cuando pierden, dice, bueno, ya está, se acabó. No, la derrota implica siempre un retorno a la castración, ¿no? Otra vez volver a recordarte que estás castrado. Y como podrán ver, una cosa es haber pasado por ahí, el complejo de Edipo y demás, y otra cosa es poder haber asumido eso 100%. Freud jamás dice que el complejo de castración es algo que lo elaboramos y lo adoptamos a cabalidad, ¿no? Una cosa es pasar por el complejo de castración y decir, bueno, hay seres castrados, otros no, y al final la castración es para todos, etcétera, que es lo que Freud plantea, y otra cosa es que eso haya entrado a cabalidad, lo cual no sucede. Pues, ¿no? Asumir la castración no quiere decir que la he aceptado, ¿no? 100%, simplemente dicho, esto está en el mundo, esto hay, esto existe la castración, pero no quiere decir que estoy contento con eso. El perverso, algunos ya lo deben saber, va más lejos, ¿no? Porque cuando se encuentra con eso va a renegar, precisamente de haber llegado a ese punto. Y el que está un poco más liberado de esto es el psicótico, ¿no? Porque no llega en ningún momento, por un tema de la estructura, a asumir la castración, o sea, no la registra ni siquiera. Entonces está un poquito más liberado de la castración. Por tanto, en los casos de psicosis, sí quizás podríamos ver derrotas en los juegos en los que al psicótico ni le va ni le viene, ¿no? Entonces es muy probable ver eso. O también, vean, cuando se encuentran con la derrota, unos desequilibrios radicales. Pero el juego termina siendo siempre un proceso simbólico, ¿no? Entonces, primera cuestión del juego, el triunfo y la derrota. Segunda cuestión, que el juego es siempre simbólico. No es el juego del calamar, por eso donde hay muy simbólico no hay, ¿no? Si pierdes, mueres, y es literal eso, ¿no? Es literal, no es muy simbólico, es muy real, más bien, ¿no? En cambio, normalmente todo juego es simbólico, ¿no? Ustedes matan a un niño en un juego, el niño dice muerto, y luego está vivo, pues, ¿no? Luego vuelve nomás al juego, se reincorpora, dice, bueno, vuelvo a entrar, ¿cómo hay que hacer? ¿Mm? O sea que hay siempre una cuestión simbólica, una especie de metaforización que se transmite y se mueve en todo juego. Todo juego es siempre una sustitución de una cosa por otra, o sea que da cuenta de un movimiento simbólico. Es un juego de significantes, si quiere. Todo juego, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que yo puedo en un juego encarnar a distintos personajes incluso, ¿ven? Y en ese sentido, vean, puedo interpretar a alguien sin convertirme en esa persona, necesariamente. Los juegos de rol pueden fácilmente mostrar eso. ¿No? Entonces, siempre el juego tiene una cuestión simbólica y por eso los niños lo utilizan mucho antes incluso de poder utilizar el lenguaje. Entonces, una manera a veces de expresar lo que les pasa, etcétera, es a partir del juego. No por nada, los seguidores de Freud, Melanie Klein y compañías, ¿no? Hicieron del juego el sustituto del lenguaje del niño. Lo que el niño no habla, dicen, lo juega, ¿no? Lo juega. Por eso con juegos podemos muy bien intervenir con los niños, ¿no? La famosa hora de juego diagnóstica, el cajón de juguetes, los dibujos, la plastilina, etcétera, permiten
hacer una intervención en el niño, porque podemos escuchar lo que el niño nos dice a partir del juego y también nosotros podemos decirle cosas con el juego, interviniendo a partir del juego. Bueno, esas son las cualidades del juego, digamos, ¿no? Hasta por ahí, vean, uno dice, bueno, el juego parece tan bonito, ¿no? Tan inocente, tan lindo. ¿Cómo es que no se vuelve adicto eso? ¿No? Ahí está la cosa, ¿no? De verdad que los juegos son muy interesantes, ¿no? ¿No? Hay mucha cuestión de poder seguir, querer seguir y seguir jugando. Es también muy difícil a veces sacar a un niño de un juego, ¿no? Cuando está mucho tiempo jugando, llega un momento en el que le dices, mira, nene, anda a dormir, y el niño dice, quiero un poco más y un poco más, ¿no? Ahora que hay los juegos están todos, vean, digitalizados, eh, es decir, que hay aplicaciones y juegos electrónicos, etcétera, es mucho más difícil de soltarse. Enseguida vamos a ver un poco eso también, ¿no? ¿Qué pasa con los juegos de hoy a los juegos de antaño? ¿No? Ya veremos qué diferencias hay. Hay diferencias enormes. Por otro lado, vamos por la cuestión de la adicción. Luego vuelvo sobre el juego. Así voy a hacer como una ida y vuelta todo el tiempo. Entonces, vamos por el tema de la adicción, ¿no? ¿Por qué uno es adicto a algo? Podríamos decir. O cuándo es que alguien se vuelve adicto a algo. Freud decía, ¿no?, que la adicción tenía que ver mucho con una especie de embriaguez libidinal, ¿no? Así lo decía. Es decir, como que la libido queda depositada en una actividad o en algún objeto sin posibilidades de moverse, ¿no? Y que esto era un fenómeno que no solo le pasa a los adictos, así como tal vez están pensando en un alcohólico, en un drogadicto, no necesariamente, dice Freud, sino en cualquier actividad en la que haya esa posibilidad de un estancamiento libidinal. Es decir, que ustedes depositan su interés, ¿no?, en algún objeto, en alguna actividad, y luego no pueden retirar el interés, ¿no?, la libido, de esa situación. El ejemplo que da Freud es el mismo, ¿no? Freud tenía también un tema con el trabajo, ¿no? Porque Freud trabajaba tantas horas al día que no podía dejar de trabajar. Incluso cuando estaba en la Navidad, ¿ven? Había navidades en los que él seguía en su escritorio escribiendo, escribiendo, leyendo, y los hijos tenían que entrar a decirle, papá, ya va a ser Nochebuena, ¿no? ¿Qué haces acá? Tienes que estar ahí con nosotros. Freud, pues, ya regañadientes salía, festejaba un ratito, daba los regalos, y luego se volvía a trabajar de nuevo, ¿no? Ahí era un papá un poco duro, Freud, ¿no? Pero tenía esa cosa, y Freud mismo dice, él mismo reconoce, por eso, cómo no puede evitar hacer eso, cómo no puede retraer su libido del trabajo y moverla, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Entonces Freud dice que esa es la base, diríamoslo así, de las adicciones. Por tanto, uno podría ser fácilmente adicto a cualquier cosa, a cualquier cosa. De ahí que hace un par de años, en Buenos Aires, en un congreso que hubo, tuvimos un encuentro con el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, ¿no?, en Buenos Aires. Justamente el nombre del seminario, del congreso que tenían ellos, era Todos Adictos, en pregunta, ¿no? Todos adictos. Y la hipótesis que se manejaba en ese congreso era justamente la idea de la adicción generalizada, ¿no? Lo cual, por supuesto, al final de todas las ponencias y de todo lo que se había discutido, casos clínicos, etcétera, se concluye que sí, todos adictos. Es decir, que todos nosotros tenemos actividades, etcétera, en las cuales está puesta nuestra libido y no podemos sustraerla tan fácilmente. Y si no es en actividades, es con objetos, ¿no? Con ciertos objetos, como el celular, por ejemplo, ¿no? Uf, qué objeto atrapa libido, ¿no? Tremendo el celular en esta época. Pero también podría ser con nuestra mascota, ¿no? Con los hijos, con la pareja en el amor, por ejemplo, de la cual uno no puede luego decir, no puedo vivir sin esto, ¿no? Si mi pareja no sé qué haría, dice uno, ¿no? Entonces uno escucha eso y luego escucha a un adicto que dice, no puedo sin la droga, y uno dice, ¿cuál es la diferencia acá? ¿No? Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás de esta especie de embriaguez o de fijación libidinal que dice Freud? La pulsión, la pulsión.
Es decir, que es la pulsión la que te empuja por eso a obtener satisfacción con un determinado objeto o actividad, y es la pulsión que, a pesar de que tú obtienes satisfacción con eso, no puede evitar la pulsión seguirte empujando hacia eso. Ahora, para ser adicto de algo, vean, por supuesto que tienes que obtener cierto placer. En otras palabras, la pulsión se tiene que satisfacer ahí. Si no, probablemente lo dejas, ¿no? Dejas una actividad. Es bien paradójico esto porque el humano a veces encuentra placer en el displacer, ¿no? O sea que por eso es bien raro, ¿no? No podríamos decir que todo es 100% placentero. Pero si tú has encontrado un punto de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, en tu Fortnite, ¿no? Y te has deleitado jugando, ¿no? Es muy probable que la pulsión vuelva a empujar, empuje de nuevo a decir, dale, seguí jugando una partida más. A ver si en la próxima encuentras más placer todavía. Entonces, la adicción, por eso, si planteábamos esa hipótesis de que todos adictos, es porque detrás está la pulsión que habita en todo ser humano, no hay humano sin pulsión, y la pulsión como una fuerza que empuja todo el tiempo a la satisfacción. En ese sentido, si tú te ligas con algo que encima te produce a vos mucho bienestar, es como muy difícil pensar que la pulsión se quiera sustraer de ahí. Es decir, que lo más probable es que la pulsión te siga arrojando hacia eso. Y eso nos convertiría por eso en adictos a cualquier cosa, a cualquier cosa. Incluso a que te rasquen la espalda, digamos. Por eso tú dices un poco más, dale, seguí, no pares. Y si por ti fuera, por ahí que toda la vida te estés rascando la espalda. ¿Mm? O sea que es muy difícil pensar que la adicción podría frenarse o detenerse. Ahora, si ustedes mezclan estos dos componentes, el juego, que es altamente placentero, dijimos, y la pulsión, que busca justamente eso, tenemos una combinación perfecta, ¿no? O sea que es casi seguro que el juego va a producir adicción, o que va a ser un punto de adicción muy probable, muy probable. Podría a partir de eso seguir avanzando hacia la adicción a la droga, al alcohol, pero bueno, no es el tema, ¿eh? Tenemos que ir hacia la adicción al juego, porque también podríamos ver las particularidades de por qué en esta época hay más adictos a la droga, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ha proliferado tanto eso? ¿Por qué antes no era así? Digamos, 40 años atrás, ¿habían adictos? Sí, siempre han habido adictos, ¿no? Pero ¿por qué ahora esto se ha vuelto tan generalizado, ¿no? ¿Por qué tanta gente consume ahora droga, por ejemplo, o drogas? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está sucediendo que estos fenómenos de adicción han proliferado? Bien, este es un punto muy interesante. Ahora sí, vuelvo al tema del juego, vean, y lo vamos a ir ahora articulando con la adicción, es decir, con la pulsión, ¿no? Con la pulsión. Porque quiero plantearles un poco la diferencia del juego de mi época al juego de su época, ¿no? De la de ustedes, ¿no? En mi época quiere decir cuando era niño, ¿no? Eso ya es mucho, hace mucho. ¿No? ¿Qué sé yo? Cuando tendría 10, 12 años. No había juegos para empezar, o sea, juegos siempre han existido, pero luego empezaron a aparecer los famosos videojuegos. Eso sí fue una novedad. Ahora eso es tan común, pero yo tenía la dicha de ver cómo llegó eso al mundo, ¿no? Porque no existía eso. ¿Cómo podías conectar un aparato a un televisor y de pronto ahí se reproducía algo, ¿no? Y era impensable eso. Todo el mundo quería tener esos videojuegos. Era el regalo de Navidad perfecto, ¿vean? El Atari 2600, me acuerdo. Es todo un clásico, ¿no? Un solo botón tenía el control. Con un botón hacías todo. Ahora creo que tienes como 8 botones, no sé cuántos en el control, para hacer mil y un cosas. Pero lo interesante de los juegos es que cuando tú los jugabas, por ejemplo, llegabas a cierto nivel y perdías, tenías que volver a empezar todo. No había el famoso continúe, ¿no? No había eso, no existía, ¿no? O presione el botón si quiere continuar. No había eso. Esa posibilidad no existía.
Lo mismo cuando íbamos a los videojuegos, por ejemplo, que habían en salas en la ciudad, tú tenías que insertar una moneda. Primero tenías que comprarte fichas, ¿no? Con dinero, te daban fichas y tú tienes que insertar en la máquina y jugar. Y cuando acababas el juego, no había por eso posibilidad de retornar al lugar donde te habías quedado. Y para colmo, si no tenías plata en el bolsillo, ni modo, pues, de verdad que se acabó el juego, ¿no? O sea, game over hasta el día siguiente, digamos. No había chance, no había forma, ¿no? Es decir, lo que le estoy planteando es que en los juegos de antaño había corte, es decir, castración. Había un punto en el que tú tenías que decir, ni modo, hasta aquí llegué, o este es mi récord y de aquí no paso, o ya no tengo dinero, ya no puedo seguir jugando. Esta es una fuerte diferencia con el juego de esta época, porque el juego que los niños tienen en la tablet, en el celular, en el Xbox, en el PlayStation, etcétera, no introduce corte, ¿no? No introduce castración. En todo caso, elude la castración, porque son videojuegos en los que no mueres nunca, ¿no? O sea, mueres, ¿no? O dejas de jugar, pero puedes volver a retomar en el punto donde te quedaste, con solo presionar un botón. Es decir, que legalmente hablando, podrías quedarte todo el día jugando, ¿no? Eso es lo interesante, ¿ve? Y eso introduce otra lógica del juego en esta época, otra característica del juego. También lo vemos, esto no solo en el juego, ¿ven? También lo podemos ver en los sistemas de streaming, ¿no? Es decir, en el Netflix, en esas cositas, ¿no? En HBO, que ahora hay, no hay corte, ¿no? Tú terminas de ver un episodio y inmediatamente te dice continuar en el siguiente, ¿no? No te da ni tiempo de leer los créditos, ¿no? Es decir, a ver quién actuó hoy día, ¿no? No, ya te está diciendo en 5 segundos empieza el siguiente episodio, ¿no? O sea, no hay chance. Y no puedes a veces sustraerte, ¿no? Ya estás así cansado, y, uy, ay, un hito más, veré, dices, ¿no? Y así te terminaste viendo toda la serie en la noche, ¿eh? Pero no hay punto de corte, ¿no? No hay forma de decir, el siguiente episodio es la próxima semana, ¿no? Espérese 7 días para verla, ¿no? Y esta lógica está impregnando el mundo entero en general. Una lógica de una especie de querer borrar la castración, la castración. Entonces, si ustedes combinan ahora, vean las características del juego de esta época con el empuje de la pulsión, que tampoco sabe de castración, o sea, la pulsión por eso es un empuje permanente, se acoplan muy bien, se acoplan en esta época muy bien. Por eso la ludopatía aparece en esta época como un nuevo término incluso, que no existía antes, en la época de Freud no existía ese término. Siempre han habido adictos al juego, les digo, sí, siempre. Pero vean cómo en esta época se tiene que nombrar esto como una especie de trastorno, porque es propio de esta época. Primero que la pulsión todo el tiempo te empuja a la satisfacción. Y segundo, que al frente tienes un objeto que no se extingue. ¿Bien? Tienes una manzana que te la vas a poder comer todos los días y nunca se va a acabar. Eso es el videojuego o los juegos de esta época. ¿Ven? Un juego que siempre va a estar renovándose, actualizándose y que nunca terminarías de jugarlo. ¿No? Se ve muy bien en el juego del calamar, ¿no? Que cuando el tipo está por terminar, vuelve, ¿no? Vuelve, porque es el juego que puede durar toda la vida. Si nos movemos, salimos de este mundo del videojuego, etcétera, y nos metemos más en los juegos de azar, es decir, donde se mueve dinero y demás, hay apuestas, la lógica es exactamente la misma. Siempre es posible volver a jugar. Por eso no hay game over. Es más, los casinos, las casas de apuestas, están diseñados para que una vez que entres ahí, traten por todos los medios de que vos no salgas. Están diseñados para que aunque ganes, los sigas apostando para perder. ¿Mm? Si no tienes plata, no te preocupes, te prestan, ¿no? Te prestan. Es más, al principio vas de curioso y de fisgón, te dan un bono, ¿no? Te regalan 100 fichas para que tú empieces a jugar, ¿no? Gratis, ¿no? Y hay mucho de esto en internet también, por ese caso, ¿no? Hay mucho de juegue gratis, le regalamos 3 días.
¿Mm? Una vez que empiezas a jugar, quieres 30 días ahora, ¿no? Es la lógica del mercado de esta época, ¿ven? Es la lógica. Pero voy a introducir ahora una variable más, ¿ven? Ya introduje el juego, ya introduje la pulsión, que son las dos variables que se están combinando ahorita para hablar de una ludopatía, y ahora voy a introducir una más, el azar, ¿no? Para que con esto termine articulándose la ludopatía como tal, es decir, los juegos sobre todo de apuesta, ¿no? Que quizás son los que más nos interesan, si es que vamos a hablar de ludopatía. El azar. ¿Qué es el azar? ¿Hay azar? No, no habría que decir, ¿no? ¿Existe el azar? ¿No? Lacan lo trabaja muy bien en el seminario 11, que tal vez algunos de ustedes han leído en el capítulo 5 del seminario 11, en un capítulo que se llama Tiqué y Automatón. ¿No? Uno dice, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿En qué idioma está hablando aquí Lacan? ¿No? Tiqué y Automatón son dos términos griegos que Lacan va a retomar de Aristóteles. Se encuentran en un libro de Aristóteles que se llama La Física, por si quieren ir a leer. De ahí saca Lacan estos dos términos. Van a ver cómo lo trabaja Aristóteles. En Aristóteles, por ejemplo, para Aristóteles solo existen como dos fuerzas que como que gobiernan el universo, ¿no? Ustedes saben que los griegos de antaño no éramos así de creo en Dios, ¿no? Hay dioses, ¿no? Pero los dioses igual estaban sometidos a las fuerzas del cosmos, ¿no? Ni siquiera Zeus podía a veces manipular ciertas fuerzas, ¿no? El universo era más grande que el mismo Zeus en algunos casos. Zeus también tenía su propia naturaleza, ¿no? Era bien infiel, ¿no? Era un tipo que no podía evitar, ¿no? Tener hijos por aquí y por allá con diosas, semidiosas, mortales, ¿no? Entonces, también tienen los dioses su naturaleza. Era la esposa de Zeus, una mujer iracunda, muy poco querible, ¿no? En el Olimpo, ¿no? Los dioses romanos también tienen una cuestión muy humana, o sea, tienen una naturaleza. Que vean, no es el Dios de la Iglesia Católica, ¿no? Un Dios que parece que estuviera más allá de todo, ¿no? No sufre, no llora, no nada ese Dios, ¿no? Estos otros sí. Eran, a mí me gustan más esos dioses, ¿no? Son más humanos, ¿no? A veces más que el humano. Entonces, Aristóteles plantea que dentro del cosmos en general habían dos fuerzas. Una, el automatón, lo automático, dice, lo que escapa a la voluntad de uno, pero que es una especie de repetición eterna. Es decir, es algo que siempre se va a repetir, pero que tú no lo puedes controlar. El automatón. Es decir, Aristóteles da un montón de ejemplos en su libro. Uno de esos es la salida del sol, ¿no? Dice, el sol siempre va a salir a la misma hora, por el mismo lugar, hasta que el mundo se acabe. Eso no lo puedes parar, dice Aristóteles. No importa lo que hagas, no vas a frenar la salida del sol, ¿no? Ni concentrándote, ni haciendo tai chi, ni lo que quieras vas a detener que el sol no salga. El sol va a salir y puedes saber cuándo va a salir, en qué horario más o menos. Cambia, ¿no? Según la época. Y es una repetición, dice Aristóteles. Es algo que siempre va a suceder. Da, por ejemplo, la primavera. La primavera también es algo que siempre va a aparecer en la misma época del año, o cuando ven nublado el cielo y ¿no? Va a llover, entonces son fenómenos que se repiten. Pero Aristóteles decía que el automatón depende o tiene que ver con ciertos signos. Signos. Es decir, que tú te puedes dar cuenta de eso que va a aparecer por los signos. Y por eso Aristóteles decía, lo que de verdad se repiten no es lo que sale del sol, sino los signos. Es decir, que cuando tú ves aclarar, ¿no? La noche, es un signo de que el sol va a salir, ¿no? Si tú ves que las flores, el césped empieza a crecer, de a poquito es un signo de que la primavera está llegando. Si ves el cielo negro, el viento soplando, ¿no? De oeste a este, es un signo.
de que va a llover. ¿No? O sea que esta repetición que Aristóteles pensaba está llena de signos. O sea, te puedes dar cuenta cuando algo va a suceder, a pesar de que tú no puedas evitar. A esto le llama el automatón, es decir, lo automático. ¿Ve? Y Aristóteles dice, todo el universo funciona así. Todo el universo es suficiente de que ustedes estudien y descubran los signos para darse cuenta cómo funciona todo. Pero el cosmos, en el universo, funciona de forma automática. ¿No? Si las tortugas se van a seguir reproduciendo en Galápagos hasta que dejen de existir, las hormigas seguirán haciendo lo que tienen que hacer, las estrellas harán lo que tienen. Todo el universo funciona más allá de la voluntad de ustedes, pero con una especie de repetición que los humanos podemos calcular. Ya podemos decir, esta estrella se apaga tal año, estas hormigas volverán tal día, los perritos van a empezar a cruzar en agosto, en febrero, ¿no? Podemos determinar. ¿No? Pero vean, todo a partir de signos que los humanos hemos aprendido a leer, traducir. Bueno, así está. Parecería que eso fuera todo, el universo, ¿no? Lo interesante es que Lacan está agarrando esto para decir que el inconsciente también funciona igual, que el inconsciente de todos nosotros funciona por la vía automatón. O sea que en nuestro inconsciente también hay repetición y ustedes no pueden evitar eso. Por ejemplo, un lapsus, ¿no? Un lapsus es la aparición de un significante que ustedes no pueden decir, no quiero decir esto, y se les sale, ¿no? No le dan bola al lapsus, ese mismo significante se aparece en sueños más bien. ¿Ya? Se repite. No en lapsus, ahora en sueño, ¿no? No le dan bola, se les aparece como síntoma, como olvido, como chiste, ¿no? Y sigue retornando algo del inconsciente todo el tiempo. Entonces Lacan dice, el inconsciente funciona con la lógica automática. Es automático. ¿No? Y Aristóteles introduce aquí la variable, ¿ven? La tique, o tiché. Tujé también le dicen, según las traducciones. La tujé. Que es la referencia a la diosa de la fortuna. ¿No? Tiché es el nombre de la diosa de la fortuna. Es parecida a la diosa Tetis, ¿no? La diosa de la justicia. Porque la Tiché es una mujer que tiene los ojos vendados, casi igual que la justicia, ¿no? La justicia solo tiene una espada y una balanza, ¿no? En sus brazos. La Tiché no, la Tiché tiene un cuerno, un enorme cuerno, lleno de monedas de oro. Que como tiene los ojos vendados, ella se mueve con ese cuerno y se le caen las monedas y no sabe a quién le da, ¿no? Se le cae a quien le cae. En nuestra cultura viene a estar representado por el cuerno de la abundancia, ¿no? O si ustedes van por las Salacitas o van a Urcupiña, van a ver esas ollitas, ¿no? Donde está lleno de monedas de oro. Sería lo mismo, sería la versión indígena, en vez de que sea una mujer ¿no? Con un cuerno, sería con una olla de barro, una cholita, ¿no? Una cholita con su vendaje, olla, ¿no? Llevando oro. Esa sería nuestra versión de la tiche, ¿no? Más boliviana. El tema es que ella no sabe hacia dónde caen las monedas. Por eso la diosa de la fortuna es en realidad la diosa del azar. Por eso para los griegos, azar y fortuna eran sinónimos. Ahora en nuestra época, fortuna parece que es algo que te beneficia, ¿no? La fortuna era sobre todo en la Grecia antigua lo azaroso. Lo azaroso, es decir, lo que no puedes calcular, lo que no puedes determinar. O sea que te estaban cayendo a vos monedas de oro y vos estabas feliz ahí gritando chocho de la vida y 2 segundos después, como la diosa se movió, ya no te cae nada, ¿no? Le cae al de al lado, ¿no? Y esa es la fortuna, que en el fondo es el azar, porque yo no sé cuándo me toca, o cuándo le toca al otro, o por ahí nunca me toca, nunca, o por ahí siempre me toca, ¿no? Eso es el azar, ¿vean? Qué interesante, ¿no? La forma en la que pensaban los griegos el azar. O sea que la diosa te podía estar repartiendo, haciéndote caer el oro a vos toda la vida, una vida dichosa, me va bien en todo, y a mi pobre vecino, no, un desastre todo. Eso es lo azaroso. ¿Cómo puedo yo saber que me va bien? ¿Por qué me va bien?
es el azar. No lo puedo calcular. ¿Eh? Hay gente que se raja la vida entera, ¿no? Esforzándose por hacer algo y no recibe nada, ¿no? Por eso también ese dicho de que con esfuerzo logras cosas, tampoco es tan cierto. Hay gente que se esfuerza tanto en la vida y hay otros que no han hecho nada, nada, y lo tienen todo. ¿Cómo calculan eso? ¿Cómo pueden decir, es por esto, es por aquello, es que es su papá, su mamá? No, es lo azaroso. Estoy hablándoles de los griegos, ¿eh? Así lo pensaban. Por eso lo podríamos aplicar incluso acá también, ¿no? Eso es el azar, eso es la tiche. Lacan va a usar ese concepto no para hablar de esto, sino para decir que en realidad lo tíquico es el encuentro con lo real, sería el encuentro con la pulsión, que es algo que cuando te aparece tú no lo puedes determinar, no puedes calcular cuándo tu pulsión se va a aparecer en vos, ¿no? Para eso está usando, usando el concepto automatón para hablar del inconsciente y la psique para hablar del goce o de la pulsión. Bueno, ese no es el tema por ahora, ¿eh? Volvamos al tema de los juegos, ¿eh? El juego introduce siempre la variable del azar. A pesar de que el juego, les digo, no está hecho de significantes, es simbólico, incluso hasta podemos calcular el resultado de un juego, siempre tiene algo azaroso. Hay gente que lee cartas, ¿no? O sea, leen en el sentido de que cuenta las cartas, ¿no? En los casinos. Está viendo qué cartas se están distribuyendo y está haciendo un cálculo. Hay gente que calcula dónde va a caer la bolita, ¿no? En la ruleta. Hay gente que se dedica a eso. Hay cursos de eso en internet, incluso para aprender a sumar cartas o a contar en el póker cartas, para sacar cálculos, ¿no? Hay mucha gente que se ha hecho rica en los casinos así. Y a esta gente también los casinos los odian, ¿no? Los tienen fichados. No les gusta que esta gente que saque mucho dinero porque pueden hacer cálculos. Pues, entonces esta gente sabe cuándo apostar, cuándo no, porque están haciendo cálculo matemático, probabilístico, para saber si la carta que les va, qué probabilidades tiene que la carta que les toca les hace ganar o no. Hay mucho de esto, hay películas de esto también. Pero a pesar de que ustedes puedan calcular una gran, ¿no? Por gran cantidad de jugadas, siempre hay algo azaroso en eso. Siempre. Es decir, que cuando tú arrojas la bolita en la ruleta, ¿qué posibilidades hay de que la bolita caiga en el número 0, que es el blanco? No gana nadie ahí. ¿Qué posibilidades hay? Todas, dice Lacan. Todas. Porque tú puedes botar la bolita y cae en la casilla blanca, en el 0. Ahora, cuando el tipo del casino vuelve a hacer girar la ruleta con la bolita, ¿qué posibilidades hay de que la bolita vuelva a caer en el mismo 0? Y Lacan dice todas. O sea que podría volver a caer ahí, ¿no? Bueno, tú te quedarías así como loco, ¿no? Diciendo, uy, ¿qué pasó acá? 2 veces va a salir del 0. Y si lanzo la tercera vez, también puede volver a caer en el 0. Y todas las veces que lanzo, puede caer todas las veces en el 0. Es ilógico, ¿no? Pero es probable. No pasa, ¿no? O alguna vez han visto eso. Tal vez no, pero puede ser. Entonces Lacan usa ese ejemplo de la bolita de la ruleta para decir, eso es el azar. El azar, vean, es lo que puede volver a pasar todas las veces, pero sin cálculo. Por eso es diferente al automatón. El automatón es también lo que se repite todo el tiempo, pero con un cálculo posible. En cambio, el azar es lo que se repite, pero sin posibilidad de calcular. Y todo juego tiene un tinte de azar. Nunca sabes lo que va a pasar en la siguiente jugada. Por eso puedes haber ganado y en la siguiente perderlo todo. Lo que hace adictivo un juego, ¿no? En general, incluso los juegos de los niños, es esta variable azarosa.
Porque si un juego sería todo cálculo, sería aburrido. Si sé lo que va a suceder, si sé cómo va a pasar, es aburrido. Es los juegos de PlayStation ahora, ¿ven? Que traen patrones, ¿no? Cuando uno capta los patrones, se vuelve aburrido, ¿no? Voy a caminar ay, por la izquierda sale un zombie. Ya sabes, hay que dispararle. A la derecha se va a sumar uno por el turril ahí, dispararle. Se vuelven aburridos los juegos cuando ya sé lo que va a pasar. Por eso los diseñadores de juegos bien tratan de implementar variabilidades o cálculos para que no haya posibilidad de determinar qué va a suceder, para que el juego sea divertido. Pero lo que lo hace divertido es justamente eso, ¿ven? Que puede aparecer algo que no esperaba que suceda, ¿no? Como sería la vida misma. Eso es lo que produce en el juego, ¿vean? O lo que podríamos decir, estaría articulado a la ludopatía. El hecho de encontrarme con un azar al cual hay que tratar de vencer o anticiparme o salir airoso de eso, lo que hace que el juego sea adictivo. Porque ese mismo encuentro con lo azaroso hace que pierda todo. Por tanto, da la impresión para el ser humano de que podría controlar el azar, ¿bien? Contando cartas, calculando jugadas o apostando creyendo que puede ir más allá del azar o que puede tener potestad sobre lo azaroso. Por eso es muy interesante los adictos a las cartas, ¿ven? A las apuestas, porque lo que está en juego es el azar ahí. ¿Mm? Incluso con lanzar una moneda al aire, ¿bien? Si ustedes juegan a apostar eso, todas las veces, 10 veces lanza la moneda, 10 veces sale escudo. Tú dices, no, he perdido tanto dinero porque todo el tiempo salió escudo. Bueno, apuesto escudo, lanzas y te sale el número. Y perdiste todo otra vez. Pues dices, no, voy a continuar con escudo y ahora empieza a salir todo el tiempo número, 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 número. Eso es el azar. Eso es el azar. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Hoy he ido por las alacitas. Hoy, de ahí vengo en realidad. He caído ahí, azarosamente. Estaba haciendo otras cosas por el Parque Mariscal, Santa Cruz, y me han dicho que están las alacitas. Bueno, he empezado a dar vueltas en las alacitas con mis hijos y habían tantos juegos de azar. Ay, que no sé cuánta plata he gastado. Pero de verdad, no he gastado, he botado mi plata. Porque yo sabiendo eso, todo esto que les estoy contando, seguía y seguía y seguía jugando. ¿Por qué? Porque creía que en la siguiente jugada, al tirar los dados, iba a salir el número que me iba a dar el premio. Y yo sabía que no iba a salir, porque tú ves los números en la mesa y dices, no, es imposible que salgan estos que están puestos acá. Y tantos dados, no daba la combinación. Pero ves, apuestas al azar, al azar. ¿Mm? Apuestas a que puede ser que pase, ¿no? Puede ser. Y de eso viven en las salacitas y en las ferias. Les hacen creer que ustedes van a poder controlar lo azaroso. ¿Mm? Les hacen creer. Sé que se puede, pero no es que ustedes lo van a controlar, es que lo azaroso les ha hecho ganar, ¿no? No es que ustedes ganaron, es el azar que estuvo a su favor. Por eso es la diosa de la fortuna, ¿eh? La Tiché, ¿no? Que un día te dio, otro día no te dio. Así lo entendía Aristóteles. Y esta es la lógica con la que podríamos terminar de enganchar, porque la pulsión se enlaza con esto. Porque es muy satisfactorio que de 10 jugadas hayas perdido, en la número 11 ganas todo. Qué placer, ¿no? Qué satisfacción que el azar parecería que tú hubieras ganado, por eso, ¿no? Que hubieras logrado algo ahí. No, pero es la satisfacción de que lo azaroso se alineó, ¿no? O sea, de alguna manera te hizo ganar. A la siguiente, a la jugada 12, lo perdiste todo. Pero la pulsión empuja y dice, a la siguiente por ahí ganas. Pero nunca se sabe si vas a ganar o no. ¿Mm? He ahí el gran secreto de la ludopatía.
Más aún en esta época, por eso donde los juegos están diseñados para hacerte creer de que vas a ganar. Como el juego del calamar, por eso. Es más todavía si te dejan ganar, ¿no? Que es lo que pasa también en muchos casinos, que te dejan ganar, ¿no? Con cierta intencionalidad para que tú continúes y continúes y creas que tienes cierto eh, poder ahí, cierto dominio, ¿no? Esa es la clave, si quieren, para entender este tema que ahora está por eso tremendamente vigente en la época, ¿no? La adicción al juego. La adicción al juego. Bien. ¿Qué le parece, Gabriel? ¿Abrimos el espacio? Sí, Lisen, usted ya nos ha explicado bastante. Entonces, se apertura el espacio para las preguntas. Las pueden hacer mediante el chat, está habilitado para todos ustedes, o también pueden levantar la manito y se les va, y ustedes mismos habilitan el micrófono. A ver, vamos a esperar un ratito entonces, tal vez alguien se va Sí, animando. esperemos. Y es muy Esperemos. interesante, Liz, en este tema que nos dice, porque ni yo conocía la palabra como tal, ¿no? Sino que cuando era yo, ay, voy a buscar qué significa para entender, porque sí es nuevo. Es nuevo. El término, ¿no? Pero luego la adicción al juego siempre hubo, porque lo adicto por eso es lo azaroso ahí. Lo que introduce el condimento en un juego, para que un juego de verdad sea divertido, es lo azaroso. Piensen en el juego más básico de todos, el solitario, de las cartas. ¿Eh? Lo lindo del juego, las cartas son las mismas, nunca cambian. Es el mismo número de cartas que se tiene, son 54 cartas en el mazo, no van más ni menos. Lo azaroso es cómo se van a repartir, cómo al mezclarlas y ponerlas en la mesa para jugar, cambia siempre la combinatoria. Nunca hay dos juegos iguales. ¿Mm? Y eso es lo atractivo, o el ajedrez, por ejemplo. Freud decía que el ajedrez, todas las partidas de ajedrez empiezan siempre igual, decía. Sí, hay partidas, inicios que son iguales. Y el final, decía Freud, también siempre el mismo. Se sabe cómo se va a acabar una partida. Pero lo que pasa en medio, dice, no se puede determinar. ¿Mm? Y eso es lo que hace que un juego sea atractivo. Más atractivo un juego mientras más azaroso sea. Mientras más predecible el juego, más calculable, más aburrido. Vean a los niños, por eso, que una vez que entienden cómo se juega algo y se repite todo el tiempo lo mismo y no se introduce un condimento diferente, se aburren. Se aburren, dicen, hagamos otra cosa. Entonces, o ellos mismos varían su juego. Juegan un fútbol en el que todo es lo mismo y dicen, ya no. Entonces ahora jugaremos fútbol, pero con nuestras manos amarradas a la espalda, ¿no? Para que sea algo diferente. Porque si no, se introduce el aburrimiento en el juego. El azar es lo que le da condimento a todo juego. Pero ojo, ¿eh? El azar es también lo que le va a dar condimento a la vida. A la vida. Si no, la vida también sería aburrida. Muy aburrida. Si todo fuera lo mismo. Todo sería, ay, tengo que ir a la U de 7 a 8, de 8 a 9. Sería aburrido. Si no fuera que cuando estás en el trufi, bloqueo. ¿No? Bloqueo. No, tengo que llegar a la universidad. Ese azar es la cosa. Llegas tarde a tu examen y no fue el docente. Y vos dices, uy, qué bien, qué azar. ¿No? El azar me perjudicó porque me detuvo el bloqueo, pero el azar me ayudó porque el docente no llegó. O llegó el docente y dijo, hoy no va a haber examen. Yo llegué 2 horas tarde y no hubo examen. Esa es la piqué. Esa es la fortuna en la Grecia antigua. ¿Ven? Una diosa que te da y te quita. Es la misma diosa, la que te puso el bloqueo. Si vos fueras griega, dirías, ah, ¿a ti qué? ¿Por qué me castigas así? ¿No? Y cuando llegas a la U y dices, el examen. Y te dicen, no pasa nada, el docente ha suspendido el examen. Tú estarías diciendo, gracias, Tique, gracias. ¿No? Olvídate lo que te dije hace rato. Ahora quedemos como amigos. Es la misma diosa. Es la misma diosa. Por eso es una mujer. ¿No? Está representado porque ahí está en gran medida lo caprichoso femenino. ¿No? No Listen, podría ser un hombre el dios de la fortuna. Diga. no, me parecía yo me había caído su micrófono. Ujú. Creo que solo soy yo. Ya. Laís, estás levantando tu manito. Dale. Supongo
que esto se puede vincular mucho con la suerte, ¿no? Si una persona cree que tiene suerte, normalmente son las que van más a los juegos. Conocí a varias personas que dicen, bueno, tengo suerte, hoy es mi día. Y van y ya es muy diferente si ganan o pierden, ya, pero muy aparte de esto ya es la adicción a los juegos. En esta época sé muy bien que pienso que sobre todo los jovencitos, que es esto de los videojuegos, los nuevos que han aparecido en estas épocas, sobre todo en cuarentena. Eh, ¿Cuáles son los factores más grandes para que un niño o un adolescente pueda tener una adicción a los juegos en torno no solo a lo que es displacer o el placer de ganar o perder, sino tal vez los factores familiares? ¿Por qué? Porque me pongo a pensar también en que muy aparte de eso, por ejemplo, cuando eres un niño, incluso un adolescente, tienes papás que te ponen un alto y te dicen, no, ya no juegues. ¿Por qué? Porque tienes que hacer esto, tienes que hacer tu tarea o algo así. Pero a veces pasa que no, a veces pasa que los padres los dejan. ¿Qué tanto tendría que influir en la familia en este factor? Esa es mi duda. Bien. Sí, lo de la suerte, Lais, está muy bien planteado. La suerte es el azar. Es otro nombre de lo azaroso. Cuando dicen la suerte está de mi lado. Es como diciendo la tique, ¿no? La tique me va a ayudar hoy día. ¿Ah? Pero tú no sabes, pues, porque la tique es ciega. ¿No? O sea que no sabes si te va a ayudar o no, porque no sabes dónde está mirando. Eso es la suerte. Esa es la suerte. Por eso también estamos llenos de los humanos, de supersticiones, porque las supersticiones Freud las liga a la suerte, ¿ven? Al azar. Freud, ¿no? Por eso la superstición es como un ritual, por eso es muy obsesivo. Lo usan mucho los hombres, ¿no? Los obsesivos, porque tiene que ver con un intento por controlar lo azaroso que está metido en la vida misma. Pues tú sales de tu casa y has estudiado para tu examen, pero no sabes lo que va a pasar en el examen. A pesar de que te leíste todo y estás así como, uff, yo aquí la rompo, ¿no? No sabes qué te va a preguntar el docente. No sabes cómo va a reaccionar. Entonces tu patita de conejo, ¿no? En tu bolsillo. Mi borrador de la suerte, dices, "Ah, voy a llevar mi borrador de la suerte", ¿no? O sales persinándote de tu casa, tu mamá te dice, bendiciones, hijita, vengas, te doy un beso. Y tú ya te estabas haciendo, ay, no, el beso de mi mamá, tienes que volver, ¿no? Esos efectos supersticiosos, ¿ven? Son como intentos por controlar lo azaroso. Cuando se entra a la cancha los futbolistas, qué supersticiosos que son, ¿no? Cómo entran saltando en un pie, persinándose, haciendo sus ritos, ¿no? Porque qué azar lo que va a suceder ahí. Sí, hasta besan el balón o tienen que hacer incluso símbolos al suelo o no Sí, sé qué. sí, se Por ejemplo, hincan. sí, por ejemplo, yo que juego voleibol, a veces nunca juego un partido sin tocar las manos de mi abuela. Es una superstición mía. Digo, si Ah, no la bien. toco me va a ir mal. Eso. Eso tiene que ver con la superstición. Es decir, con la suerte, con el azar. Son pensamiento mágico, dice Freud, ¿no? Pensamiento infantil, por eso todos tenemos eso. Eso por un lado. Y por otro, lo que usted dice de la familia y la regulación al niño, digamos, en los juegos. La familia es un transmisor de la castración, ¿no? Quizás una de las grandes funciones que tiene toda familia es transmitir la falta, la castración. ¿Dónde aprendemos esas cositas antes que aprenderlas en el mundo? Es en la familia, por eso. Es casi como el rol que toda familia tiene que hacer en cierta medida, que toda sociedad le designa a la familia a hacer. O sea que es responsabilidad de las familias, ¿no? Digamos, introducir la castración. En esta época es muy complicado, ahora, porque las familias están tan atiborradas, o sea, los padres, si quieren, ¿no? También procurando objetos, ¿no? Porque tienen que trabajar para tener objetos. Para eso nomás se trabaja, ¿no? Es para comprarte un nuevo televisor, no sé, un coche nuevo, eso es para tener objetos. Y
como no te alcanza, porque cada vez salen más objetos y quieres tenerlos todos, ¿no? Tienes que trabajar 2 veces, 3 veces, tres empleos, 4 empleos, ¿no? Entonces no hay chance de la función, vean, de la familia como transmisora de la castración, ¿no? Entonces, cuando el hijo evidentemente necesita que se le ponga un límite, en estos casos la familia más bien va en contra del límite, porque la familia dice, mira, hijito, tengo que seguir trabajando porque me molestas tanto que toma mi celular. Y es la familia ahora la transmisora de esta especie de imperativo al goce. Seguir disfrutando, porque yo también estoy en lo mismo. Yo también estoy laburando, laburando, laburando para disfrutar. ¿Mm? Con mi tele nueva, con mi viaje a Cancún, con lo que sea. Yo también estoy en lo mismo. Es la época. Por eso, ¿ven? Sobre eso también se podría hablar en otro momento, ¿ven? Sobre la relación con el objeto que tenemos en esta época. O sea que en vez de transmitir la castración, transmitimos el uso del objeto, si quieren, ¿no? En esta época. Les damos los objetos, ¿no? Porque nosotros también estamos preocupados por los objetos. Eso es lo que está pasando en esta época, Laís. Dicen, Muchas gracias, Liz. tenemos unas preguntitas igual en el chat. Estas las voy a unir. Una de Mariela dice, buenas noches, en cuanto a la lotería es un juego de azar. Y Rudy Alejandro nos dice, pero la suerte más bien no está vinculada a las creencias de una persona. Sí, sí, está bien que lo haya unido porque las dos son como van un poco juntas. Claro, la lotería es un juego de azar. Es un juego de azar. Te puedes sacar la lotería como, siempre y cuando la lotería no esté arreglada, ¿no? Si está arreglada, no es tiqué, eso es automatón, hay un cálculo. Va a ganar mi primo, ¿no? Le voy a hacer ganar a mi primo, que saque la tapita de Coca-Cola y esa es la tapita ganadora, o yo se la entrego. Eso no es una tiqué. Pero un juego de lotería es siempre azaroso, siempre. Por eso es atractivo también, ¿no? Y si me gano yo, ¿no? Y lo que dicen de que si eso no está vinculado a las creencias, ¿no? Pero esto es lo interesante, que también va a plantearlo acá en algún momento. ¿Hay alguna creencia que no esté basada en el azar? O sea, antes de creer, primero está el azar, si quieren pensarlo así. Por eso también Freud decía que no hay ninguna creencia más fuerte en el mundo que no sea la religión, ¿no? Que no hay pensamiento mágico más potente, ¿no? O sea, no hay discurso más supersticioso en el mundo que no sea el discurso religioso. Porque todo lo que te dicen es superstición. ¿Por qué? No porque sean tonteras, ¿no? No en ese sentido, sino que detrás de todo eso está el azar. Detrás de todo eso, ¿eh? ¿Qué sería lo azaroso que la religión trata de evitar? Lo azaroso de la muerte. Eso. Por eso todo el discurso religioso gira en vas a ir al paraíso, pórtate bien, no tomes café, da tu diezmo, ¿no? Todo para que tu muerte sea pues una muerte en el paraíso, qué feo, ¿no? O no mueras tan feo, ¿no? En última. Porque nadie sabe cuándo uno se va a morir. No hay nada más azaroso que la muerte. Y si uno se pone a pensar en eso, toda creencia gira en cierta medida en relación a gira siempre en relación al azar. ¿Mm? Sí, por eso no sé quién hizo la pregunta, muy buena esa pregunta sobre las creencias, pero yo le devolvería la pregunta diciéndole que es Rudy, ¿no? Que revise sus creencias, o de quien quiera, va a ver que detrás de eso va a encontrar siempre una cuestión azarosa. ¿Mm? Gracias, Lisa. A ver, tenemos igual otras preguntitas. Jocelyn nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionaría el desarrollo de la ludopatía con la caída del nombre del padre? Sí, quizás es precisamente por eso que en esta época se está elevando el término ludopatía a categoría de trastorno y demás, porque algo ha pasado con la caída del nombre del padre. El nombre del padre es por eso la castración como tal, lo que transmite es una ley, un límite, un tope, un freno a la satisfacción, lacanianamente hablando, al goce.
O sea que el nombre del padre, por eso es lo que en mis épocas te decía, bueno, ya no tengo plata, mañana vuelvo. Eso es el nombre del padre. Castración hoy, pero mañana sí, porque la castración no es prohibición, ¿no? Es también permisión. La castración no se puede, ¿no? Eso es medio loco de pensarlo, de no se puede todo o no se puede. Sí, estamos de acuerdo, no se puede todo, pero algo sí se puede. Algo se puede. Eso es la castración. En ese sentido, el nombre del padre es el operador que articula eso, lo que te permite decir hoy no, mañana sí. ¿No? Y en esta época en la que eso se borronea, un poquito el nombre del padre, por eso cae, eso se articula más difícil. Entonces, en esta época es más de hoy sí y mañana también, ¿no? Así serían los ludópatas, ¿no? Hoy gano y luego también y mañana también y toda la vida gano. No, pero perdiste. No, voy a ganar. ¿No? Voy a ganar y voy a seguir jugando y voy a seguir y voy a vender mi coche y voy a hipotecar mi casa y porque voy a ganar, ¿no? Y, y en algún momento alguien lo tiene que hacer reaccionar y decirle, che, hay castración. ¿No? O sea, estás perdiendo. ¿Cuándo vas a parar ahí? Y no pueden parar porque no hay castración. La castración, ¿vean? Como no está siendo registrada simbólicamente, Lacan dice, viene de lo real. Cuando la castración no se la reconoce lo simbólico, dice Lacan, viene de lo real. ¿Mm? Es decir, que cuando un adicto sabe que se está matando, pero no puede parar, el freno, ¿vean? La castración es real. O sea, ¿lo va a parar qué cosa? Un paro cardíaco. ¿No? Lo va a parar una sobredosis. ¿Mm? A un adicto, a un ludópata, ¿qué lo va a parar? La policía, pues, que lo va a ir a buscar porque debe. O cuando lo boten de su casa porque la hipotecó. Ahí pum, va a reaccionar. El alcohólico, vea cuándo para, cuando se choca con el coche, ¿no? Cuando se accidenta por manejar ebrio, ahí dice, pucha, ¿qué he hecho? Ahí recién uno recapacita, ¿eh? ¿Por qué? Porque no frenó antes. ¿Mm? Por eso la castración es muy importante. En esta época estamos con la pregunta que hacen, más de este otro lado, ¿eh? La castración se está renegando un poquito, como que uno no quiere reconocerla, pero el límite te va a venir de otro lugar. Por eso lo vemos muy bien con los ludópatas, ¿eh? Gente que ya no tienen ni qué más apostar y siguen y siguen y siguen y pierden todo y ahí recién se dan cuenta y dicen, ¿qué he hecho? ¿Mm? Así, así habría que pensar. ¿Qué más? ¿Hay más Interesante. preguntas? Sí, hay una, es muy bonita particularmente, ¿no? Es de Sol Velázquez y dice, ¿no? Cuando se le pone un stop a un niño o a un adolescente, la reacción de estos es, en muchos casos, es agresiva. Se da porque no hay una aceptación a la castración e incluso se escuchó acerca de suicidios o que se fugan de casa. Y lo complementa, ¿no? Con otro más. Y dice, hay situaciones que los niños y adolescentes tienen acceso a tarjetas de saldo tanto dadas por los padres e inclusive roban a sus padres. ¿Por qué es tanta la adicción que pueden gastar mucho? ¿Por qué es tanta la adicción que pueden gastar mucho dinero? Porque pueden, ¿no? Porque pueden. Nada más por eso. Nada más por eso. Porque esa pregunta está buena. Sí, a Sol la conozco, la vi hace un ratito conectada. Qué bien que esté ahí siguiendo la exposición. Y me gustan sus preguntas, porque siempre hace preguntas argumentadas, ¿no? Ahí está, no es solo la pregunta, sino que la argumenta, y eso es bueno, digamos. Eso porque viene de Argentina, ella, yo creo que es esa la lógica que manejan allá, ¿no? Eh, ¿Por qué se vuelven agresivos? ¿No? Mm, es que no acepta la castración, y sí, su respuesta ya está en su pregunta, ¿no? Pero también es porque en realidad lo que no aceptan es la frustración, ¿no? O sea que estamos en otro plano todavía, mucho anterior que hay que retomar, el seminario 4 de Lacan, y ahí Lacan plantea, antes de llegar a la castración, dos fases previas, ¿no? La privación y la frustración. Y en esta época hay una propuesta de un psicoanalista argentino que es Juan Carlos Sindart, siguiendo a Lacan, por supuesto, porque Lacan también lo plantea,
la propuesta es que ni siquiera los niños están llegando a la castración en este punto. O sea, está ahí la castración inscrita, pero no está del todo tramitada, sino que tienen problemas incluso con la frustración. Con la frustración, la agresividad de los niños, estos como por eso que dicen que se van de la casa, amenazan con suicidarse, con hacerse cosas, no tiene que ver con la castración, tiene que ver con la frustración. ¿No? O sea que por ahí, Sol, habría que ir a leer al seminario 4, hacer una repasadita, para ver por qué reaccionan de esa manera, porque se podría entender la agresividad o esas respuestas de los niños a ese punto de frustración, no de castración. No, la castración es un alivio, ¿no? O sea, por mucho que no te guste, ¿no? Alivia a un sujeto. Por eso es del orden de hoy no, mañana sí. ¿No? No es por eso una prohibición nada más, sino que produce un alivio, una posibilidad de que algo puede venir después, o de que algo, otra cosa se puede tener. Eso es la castración, ¿eh? Vamos a la fiesta, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo cena familiar, sí, pero es la mejor fiesta de todo el año, sí, lo sé, pero lo que voy a obtener en mi cena familiar es también otra cosa, ¿no? Eso es la castración. Claro, me perdí la fiesta del año, pero también obtuve otra cosa del otro lado. Frustración es no poder elaborar eso, ¿eh? Es, ay, mi fiesta, qué aburrido, digo, mi cena, ¿no? Otra vez con mi familia, me voy a perder por eso la fiesta. No, no es esa la castración. Por eso la frustración produce esos efectos de agresividad y también produce la otra parte ¿no? de su pregunta. ¿Por qué no pueden parar los niños de comprar saldo? ¿Por qué quieren esa adicción? Porque en realidad ahí estamos otra vez al nivel de la frustración. No pueden elaborar la frustración. Por tanto, no hay un punto de llegada a la castración para decir, hoy dejo de gastar, hasta acá gasto. Ya no compro más, se lo devolveré a mi papá su tarjeta de crédito, ¿no? Toda una clínica contemporánea, si ustedes van a trabajar con niños y adolescentes, una clínica de la frustración, que les recomiendo estudien si quieren entender a los niños y a los adolescentes de esta época, incluso algunos adultos. Algunos adultos también vean que también entran en conflictos cuando se encuentran con la pérdida, ¿no? Cuando dicen, me voy a matar si me terminas. Eso no es la castración, eso es la frustración. ¿No? Por ahí van a entender. Hay un libro de Juan Carlos Indart que se llama justamente eso, Clínica de la Frustración. Ahí está, en ese libro clarísimo todo esto que les estoy planteando, que es una buena referencia para entender esta época. ¿Por qué no estamos llegando a la castración? ¿O por qué los niños llegan y no se termina de ensartar eso muy bien? Por la caída del nombre del Padre, que es la otra pregunta que estaban haciendo. Entonces ahí tenemos dificultades en aterrizar en el aeropuerto de la castración. Ahí estamos. ¿Qué más? Gracias. Bueno, creo que estaban habiendo más preguntitas. Yo tengo una, y es con relación al tema, obviamente. ¿Es bueno o no va a ser bueno? ¿Qué causas podrían ocasionar? Si yo conozco a un ludópata, se los podría denominar, ¿no? Si quiere. Yo prefiero decirle Bueno, sujetos. Todos. a estas personas, entonces, ¿no? Para Ajá. que no suene tan brusco. Ya, entonces, no sé qué consecuencias, buenas, malas, tal vez podría traer si son amigos cercanos, también, o en todo caso, familia. Y yo les aconsejo que vayan al psicólogo. ¿Está bien aconsejarles que vayan? ¿Está mal? Mande a todos los que quiera al psicólogo, Gabriela. Les Listo. va a hacer bien. A los psicólogos les va a hacer ganar mucho dinero también. Un poquito de mejorar la salud mental no le va a hacer daño a nadie. O sea, que mande a todos los que quiera al psicólogo. Al psicoanalista también si quiere mande, ¿no? El Nos tema es que veamos, ¿no? Lacan dice que los consejos sirven para no ser cumplidos. ¿No? O sea que cuando alguien le dice un consejo a alguien, normalmente no lo hace. Por eso no aconsejamos los psicólogos y los psicoanalistas. Y también por eso cuando usted le dice a alguien, mira, anda, te veo mal, no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Porque para llegar a un punto así, digamos, de consultar
algo te tiene que apretar en algún lado, a vos, ¿no? No al que te mira de afuera, el que te mira de afuera dice, uy, este está destrozado, anda al curaca, aunque sea, ¿no? Las 7 fumadas poderosas. No, es cuando a vos te oprime algo, ¿no? Cuando la piedra en el zapato se desacomoda y ya no puedes caminar muy bien. Solo así vas. Por eso cuando tú lo quieres mandar a alguien, no funciona el tratamiento, o no van, o si van 2 sesiones, una y no vuelven más, ¿no? Es una cuestión siempre muy subjetiva, muy de cada quien, ¿no? Entonces, hay que esperar nomás el momento. Eso hay que hacer. Hay que tener mucha paciencia por eso. Igual uno puede Entonces, ir pinchando, ¿no? Si tiene un familiar, un amigo así, puede ir pinchando, ¿no? Para que ver algo de eso le suene y diga, ay, sí, ¿por qué me dirán tanto que estoy apostando tanto, ¿no? Y eso lo mueve. Eso funciona también. Hay mucha gente que va a la consulta y dice, es que en mi casa ya no me aguantan, ¿no? Es que mi mujer me ha dado un ultimátum, me ha dicho que si no vengo se separa. Y a veces, ¿ven? Hacer eso produce un efecto en alguien, ¿no? Pero hay que ver cómo, porque también si uno todo el tiempo le dice a alguien, mira, estás jugando mucho, que deja de jugar, te vuelves un plomo, ¿no? Te vuelves, ¿no? Peor todavía, produces el efecto contrario a veces. Entonces hay que ver cómo hacer para decirle a alguien algo, cómo hacerle notar por eso donde tropieza, para que eso le haga pregunta y quiera resolverlo, ¿no? Si no te vuelves también el insoportable de la casa, ¿no? gracias, dicen, sí, muy interesante. Entonces, no se les dice, solo se les Puede, pincha nada pero más. hay que ver cómo. Hay que ver la forma. Hay que ver. No hay que volverse por eso un sancionador todo el tiempo. Eso también produce efectos por eso contrarios, ¿no? Esto también tiene que ver con la clínica de la frustración, por si acaso. Porque a ese nivel de la frustración es que aparece en Lacan un otro que todo el tiempo, ¿no? Al sujeto lo tiene así, que come, lávate, ¿no? Estudia. Ahí, ahí se produce ese efecto que es totalmente asfixiante, atosigante en el sujeto, de tener un otro que todo el tiempo te demanda. Eso tiene que pasearse o aliviarse cuando se pasa a la castración. Por eso la castración es un alivio no solo para uno, sino también en su relación al otro, ¿no? Entonces, cuando uno pasa y llega y asume la castración, se da cuenta que ese otro, aunque te pida lo que te pida, ¿no? Detrás de eso, digamos, en ese otro hay un deseo. Y eso es aliviante. No es solo orden, pedido. Sino, me pides porque quieres esto. Entonces, si yo quiero, te doy, y si no, no. Y eso la castración permite, posibilita. Si no, nos mantenemos, por eso ven un poquito antes, y es muy aplastante para cualquiera tenerlo jabonado, vean, con una sola cosa, que es lo que pasa en esta época también, ¿han visto? Estos papás que todo el tiempo anda a estudia, que no te, ¿no? Seguí ahí en tu clase, que no te desconectes, que, qué terrible, porque encima todos están en la misma casa, ¿no? Ahora que todo es virtual, ¿ves? Los papás con los hijos están ahí que mira que no, ¿qué estás haciendo? El niño caminando, da tu clase, ¿no? Pero ¿por qué te desconectas? Uf, ¿no? En el colegio por lo menos, ¿no? Podía salir al recreo a hacer lo que me da la gana y nadie me decía nada. Ahora no puedo, ni siquiera en el recreo de mi aulita virtual me están viendo todo el tiempo. Es tremendamente aplastante, ¿no? Entonces hay que ver cómo no empujarlo más bien al niño a que esté todo el tiempo conectado más bien en sus juegos para no escucharlo al otro, ¿no? Está demasiado aplastante. Hay que tener cuidado con eso. Gracias, Listen. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta? A la una, a las Las dos. dos y a las tres. No hay nada porque tengo una partida de Among Us ahora. Tengo una maratón de Among Us con mis amigos hasta las 4 de la mañana. Tengo que jugar zombies catchers, luego tengo que jugar Shell Shockers y tengo Fortnite y Among Us. Hemos quedado maratón hasta las 6 de la mañana.
No, mentira, mentira. Dice, nos ayuda y usted va a ir a jugar ahora. Me voy a ir a enviciar. Les voy a poner el nombre del autor del libro que me están escribiendo en el chat antes de que Ya. se corte. Ahí está el nombre, Maiti. Es de Juan Carlos Indar. Juanqui para los amigos. Está en las latinas este libro, en la fotocopiadora latina, todo el mundo conoce, ¿no? Ahí lo encuentro. Ujú. Ahí lo encuentro. Oh, Una dice, partidita, muchísimas dice gracias. Danitza. ¿Qué quiere jugar, Danitza? ¿En qué quiere una partidita? A ver, ponga ahí el juego, el desafío. Vamos a ver qué pone. Antes de que cortemos, nos vamos a ir riéndonos un poco. A ver si se anima a poner. La verdad que todos los juegos que les he dicho no juego. Sé que existen, pero no juego. Parchis, dicen. No conozco, ¿qué es eso? Toda la noche en solitario, dice Sol. Tengo mis juegos, por ese caso. Ahora estoy muy enviciado con el ajedrez. No puedo dejar de jugar, es tremendo. Me quedo hasta las 2 de la mañana jugando y es mucho. Así que no sé. Vamos a cambiar a otro jueguito después. Bien. Dice, ¿Qué hacemos, Gabriela? ¿Terminamos? sí, pero antesitos, por favor, ¿será que nos podemos sacar una fotito del taller? Porque, bueno, estaba muy bonito. Estaba bien. Me ha gustado, sí. Entonces, les pido por favor que vayan prendiendo sus camaritas. Andy nos va a ayudar esta vez, él va a sacar las fotitos, ¿no? Sí, Uy, sí. peor para la foto que van a poner en la cámara ahora. Entonces vamos a encender nuestras camaritas. Yo sé que ahí vamos a encender todos. ¿Usted cree? Yo creo. ¿Apostamos? Apostaremos. No. Andy, no caigas, sé fuerte. Sí, Vamos, están apareciendo. Ahí está Helen, Diana, vamos, Evelyn. Noelia, Evelyn, que claro, estamos ahora en el semestre, clínica, Rebeca, Alejandra, que bueno, ya está con una pata fuera de la U, ¿No? Jimena, Isael. Sí, ya está prendiendo sus camaritas. Sí, creo que Ya, hasta acá llegamos, ¿no? Es un buen sí, número. está Dalenia bien. también está, Ivana. Sí, están apareciendo, ¿no? Voy a perder la Ese era el apuesta. estímulo inicial. Voy a perder la apuesta. Luego se juego lo que perdí en unas cartitas, ¿qué dice? Doble o nada. Ya. Andrea, Marcelo, Mari. A Mari no la veo hace años. Ya, creo que ya estamos, ¿no? Ya, sí, ya no van a estar Muy prendiendo. bien, entonces, Entonces, ¿alguna reacción? alguna reacción, póngale, no sé, algunos daditos, un aplauso, un me divierte o algo que Ay, les guste. corazón. Un corazón ahí. Muy Ni bien. eso sé poner acá. ¿Cómo se pone un icono? Acá hay reacciones. ¿Ves? Entonces, todos Ahí a está. posar a la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Un ratito más. Hay Nada otra más. ventana. Se Listo. repiten. Listo. Saqué como 6 fotos. Una de esas debe estar bien. Pero al azar. Y sí, por ahí ni una. ¿Quiere Excelente. apostar, Dixon? Sí, claro. Muchas gracias a los que han prendido sus camaritas. Entonces, Muy bien. Ha sido un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Gabriela, Andy, por la participación y por la invitación. Ya nos estaremos viendo de no, nuevo en cualquier momento, ¿no? a usted le dicen por aceptar, no, porque es la segunda, en el año, ¿no? La segunda vez que lo vemos y usted siempre está aceptando la invitación, así que más bien nosotros somos los agradecidos con usted. Sí, le tengo mucho cariño a las brigadas, así que cualquier oportunidad que quieran, avísame. Cuenten, Muchas cuenten gracias. conmigo siempre. Sí, gracias. Ya, entonces con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que han participado, han asistido, se han quedado todo el taller y han prendido sus camaritas para sacarnos la foto.
Agradecemos a nuestro ponente del día de hoy, licenciado Tamer Prieto. Él es licenciado de la San Simón y psicoanalista, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Gracias, Licen. Hasta la siguiente, sí, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, licenciado. Hasta luego, Licen. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Gracias. Licen. Chao. Chao, cuídense, chao, chao.